Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Este domingo yo le voy a dedicar el tiempo, como ustedes saben, esto hemos venido haciendo sostenidamente y creo que viene siendo una cosa importante. Creo que los temas de género, los temas que importan a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino también a toda la sociedad, han podido estar en la agenda mediática. El compromiso de esta casa no es hotel es que no salga de la agenda mediática. Este programa no quiero hablar de las mujeres desde la perspectiva del feminismo. Quiero que intentemos, con nuestras invitadas, por supuesto, darle un poco la vuelta y hablar desde la perspectiva de la sociedad. También, ¿qué está viendo la sociedad sobre el feminismo? Todo esto a propósito de una marcha que ha pasado hace más de una semana, el viernes 9 de agosto. El presidente Evo Morales ha encabezado una marcha para hacer un pacto, ¿no?, en contra de la violencia contra las mujeres. Lo acompañaba la presidenta de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, y este encuentro, esta marcha ha sido organizada por el Estado y no ha estado exenta de críticas del movimiento feminista que de alguna manera no se sintió algunas, ¿no? Algunos grupos feministas no se sintieron representados, sintieron que el tema fue utilizado, digamos, por instancias estatales, que, a ver, para decirlo de mejor manera, las instancias estatales no lo organizaron solas, sino con un grupo evidentemente, de organizaciones feministas, pero hubo otro grupo de organizaciones feministas que no se sintieron representadas por lo que ha sucedido. Entonces, digamos, este hecho, que no es la primera vez que sucede, ¿no?, nos lleva a hacernos varias preguntas, y es ¿por qué el movimiento feminista en general no se siente contento cuando el presidente de un país encabeza una marcha? ¿Qué hay detrás de eso, no? ¿Por qué cuando hay avances en el movimiento feminista tienes un grupo que está inconforme con esos avances? Un poco cómo se mira desde la sociedad, ¿no?, es lo que nosotras esta noche queremos debatir. Surgen muchas preguntas que yo las saco de las redes sociales, ¿no? ¿De quién es el feminismo? ¿Cuál es la forma correcta de ser feminista? ¿Cómo se es feminista, digamos, de forma pura, ¿no? ¿Se puede ejercer alguna idea, ¿no?, de esa manera? ¿No es acaso el feminismo un aprendizaje, ¿no? Creo que el feminismo es parte de lo que todos vamos aprendiendo, digamos, como parte de la deconstrucción de una sociedad patriarcal. Entonces, evidentemente, todo eso es un proceso. Y a veces caemos en la impugnación a ciertos grupos cuando el feminismo no es ejercido de la manera que uno misma, ¿no?, y lo digo de forma personal también, por ahí lo esperas, ¿no? Pero he invitado a expertas en el tema. Tania Sánchez es la directora del, ¿cómo se llama tu oficina? Del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización. Exacto, era un nombre bien largo. Tania, por primera vez por primera vez en esta casa no es hotel, me siento muy contenta de que estés esta noche con nosotras, intentando no hablar de cifras, que ya las hemos hablado bastante en esta casa no es hotel, sino hacer una reflexión global sobre cómo está el feminismo en Bolivia. Muchas gracias, Susana. Un saludo a las compañeras en el panel. Mira, yo creo que lo que tú mencionabas y lo que decíamos, en Bolivia, que somos un caso especial, además de estudio, que hemos dado ejemplo a la región en muchos temas, este no es un tema reciente, ¿no? ¿Qué clase de feminismo? ¿Desde dónde? Entonces sí creo que es importante el compartir, debatir sobre aquello.
Con nosotros esta noche también Lourdes Montero. Lourdes es casi una panelista permanente nuestra en estos temas, naturalmente, ¿no? Lourdes es cientista social. Como siempre nos da muchísimo gusto tenerte en el programa. Y yo lo digo de manera muy, muy especial. Voy a hacer una confesión aquí. Yo he aprendido muchísimas cosas de Lourdes, así que me da mucho gusto que estés acá. Ay, muchas gracias, Susana, especialmente por tu voluntad política de mantener este tema en la agenda mediática, que es muy importante. Con nosotros esta noche también Claudia Condori. Claudia, es la segunda vez que estás en esta casa, no es hotel. Me da mucho gusto tenerte, esta vez para hablar de temas de género que también hacen parte de tu especialidad. Sí, bueno, buenas noches a todos y bueno, acá agradecer a las compañeras que estemos acá y hablar sobre estos temas tan importantes, ¿no? Y a la audiencia también que decirles que estos temas son muy importantes, al parecer para muchos no tienen trascendencia, pero marcan nuestra cotidianidad y nuestra vida. No, nada que no hay trascendencia. Esto está dentro de la agenda política. Todos los programas de gobierno han insertado el tema de género y eso a mí me parece sumamente importante, me parece un dato revelador. Ahora, lo que vamos a desmenuzar en esta mesa también es cómo han insertado los partidos políticos el tema de género. Eso también va a ser una parte de nuestra discusión. Estamos a poquitos, a menos de 70 días ya de las elecciones y las personas que están interesadas en el tema de género también descubrirán a ver, un poco, ¿qué es lo que están diciendo las tres primeras fuerzas políticas sobre el tema de género? Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, que este programa vamos a intentar mirar el feminismo como lo está mirando la sociedad, a veces de forma crítica. Quédese con nosotros. Tania, fuiste parte activa de la organización de la Marcha contra la Violencia que se dio el viernes 9 de agosto. Yo te quiero preguntar, ¿en qué contexto, por qué se da esa marcha, cómo nace la idea de hacer esta marcha? Y además, tu opinión de el por qué algunos grupos feministas han rechazado esta marcha o no se han sentido convocadas. Bueno, Susana, a ver, te cuento. Nosotras hemos estado trabajando la propuesta, el plan de acción contra los feminicidios y la violencia machista ya hace alrededor de, mes y medio, 2 meses. Y surge por, uno, las estadísticas, el contexto, pero importante además porque las compañeras de la Alianza de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, que articulan a más de 20 organizaciones mixtas y de mujeres, plantean, no, hay que hacer algo y recuperar lo que está en la agenda de despatriarcalización que presentaron el año pasado. A eso se suma que hubo una solicitud expresa del Ministerio de Justicia y la Comisión 898, que está trabajando los resultados de la Cumbre de Justicia para plantear efectivamente otra vez la preocupación también desde Fiscalía, órgano judicial y demás, y nos ponemos a trabajar en un plan que articula acciones específicas de más de 10 ministerios, que tiene que ver con temas territoriales, etcétera, y recupera muchísimo la demanda de las organizaciones. El día del gabinete, el 15 de julio, el segundo, ya la continuación del gabinete, participan también, porque el presidente el viernes 12 de julio decía, profundicemos lo que está en la propuesta del plan y que participen organizaciones de mujeres de la Alianza y otras organizaciones de mujeres también, y nuestras parlamentarias y otras ministras. Se hace un gabinete ampliado el 15 de julio y como propuesta de las organizaciones le plantean al presidente, es de nuestra preocupación también los feminicidios, el cómo podemos desde las organizaciones también convocar a la ciudadanía en pleno a que se movilice y le diga basta de violencia. El presidente acoge y dice, está bien, nosotros nos vamos a sumar a esta convocatoria, ellas lo plantean en el gabinete y así lo expresó, si te acuerdas, en la conferencia de prensa que dio ese día. A partir de eso fue las compañeras de la Alianza las que convocan al gabinete, a la que desde las distintas instancias de gobierno nos hemos sumado, pero más allá de las instancias de gobierno nos hemos sumado las personas que hacemos también y que somos parte del gobierno. Ha habido una movilización importante y creo que inédita en el país, más de 10,000 personas que se han congregado para decirle basta
a la violencia en todas sus formas. Y hemos estado recuperando nosotras algunas intervenciones de compañeros, compañeras, que se han sentido convocados, que se han autoconvocado, que efectivamente ha habido una invitación también, pero de ninguna manera ha sido una movilización organizada solo desde el gobierno, no, el gobierno se ha sumado, y se ha sumado en el marco de el desarrollo y la implementación también de acciones específicas para darle respuesta a lo que está sucediendo en nuestro país. Desde tu perspectiva, Tania, ¿por qué crees que la marcha ha recibido críticas del sector cuando es una marcha que ha convocado tanta gente? Mira, viendo un poco las redes y demás, creo yo que efectivamente se ha hecho carne de las demandas de los distintos movimientos, organizaciones de mujeres, y lo digo también porque vengo yo del movimiento feminista, vengo de un movimiento institucionalizado, es la primera vez que yo estoy como parte de gobierno y asumo un desafío muy, muy grande, ¿no? Estando consciente que mucho de lo que se ha trabajado y lo que estamos intentando recuperar es lo que desde siempre las organizaciones de mujeres del movimiento feminista le ha venido pidiendo al gobierno, que asuma una responsabilidad mayor. Yo misma me he sentido muy confrontada también y enfrentada al momento de decir, bueno, es parte de lo que estamos buscando, que un gobierno asuma realmente, porque vas a tener para cobrarle después, ¿no? Que de las distintas instancias de gobierno, no solamente el Ministerio de Justicia, que es quien tradicionalmente ve estos temas, sino que desde la primera autoridad de Estado se plantee, y lo haya mencionado ya él, el decir, el feminicidio es el peor crimen. Debemos hacer algo para impulsar aquello, y que como cabeza de Estado le plantee a todos sus ministerios, a todas las entidades, el decir, asumamos pues y demos una respuesta inmediata. Entonces, yo también ahí veo, puedo preguntar, si no sale de nosotras, entonces no es válido, cuando las demandas de las organizaciones de mujeres, más allá de del posicionamiento, de la línea política feminista, no tenemos un objetivo común en relación al ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces creo que es también parte de esta discusión que se dio en el proceso constituyente, cuando éramos, bueno, las compañeras que están apoyando o que están mucho más articuladas a las organizaciones sociales, y lo que nos tocó aprender también a las que venimos y somos del movimiento Mujeres Institucionalizadas. Lourdes, a ver, pasa que hay muchas mujeres, pero también hombres, que muchas veces se suman a las iniciativas, porque creo que no habrá nadie en su sano juicio que esté de acuerdo con la violencia contra la mujer, naturalmente, ¿no? Pero donde está la discusión son cómo enfrentar la violencia contra la mujer, ¿no? O sea, tienes un grupo de hombres y de mujeres que muchas veces se suman, ¿no?, a estas demandas del feminismo, estas interpelaciones que los movimientos feministas han hecho, y reciben críticas porque por ahí su forma de ejercer el feminismo no es como dicta la academia, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos también otro grupo de hombres y mujeres muy machistas que no están dispuestos a ceder ni un milímetro, ¿no? Digamos, la constitución de la sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede desde una mirada feminista, tú lo eres, ¿no?, ampliar la convocatoria al feminismo cuando te da la sensación, ¿no es cierto?, que si uno no sigue la ruta crítica como ha marcado la academia o como marcan ciertos grupos de ejercer el feminismo, vas a ser criticado? Bien, Susana, yo creo que las críticas no iban dirigidas a si el presidente es feminista o si la marcha era feminista, sino yo marcaría más bien como varios campos de crítica. Un primer campo tiene que ver con el uso de la marcha como un instrumento o una herramienta, y la apropiación de símbolos.
tú sabes que en la Argentina, en Chile, incluso en Brasil, los movimientos de mujeres, y voy a ser un poco más amplia, porque es decir, no solo las feministas marchan organizaciones de mujeres que no necesariamente quieren llamarse a sí mismas feministas. Y la marcha ha sido justamente esta herramienta callejera para convocar al Estado o llamar la atención del Estado o reclamar al Estado algo, ¿no? Entonces, cuando es el Estado el que se apropia de ese símbolo, como que nos quedamos sorprendidas, porque ¿a quién quieres convocar? ¿Quieres criticar a ti mismo porque eres un Estado que no está cumpliendo con su deber? Ese ha sido, creo que, un campo de protesta, ¿no? El otro tiene que ver con la narrativa de la propia marcha, porque decían, vamos a sensibilizar a la sociedad para que se detengan los feminicidios. Un poco ese es el síntesis. Vamos a sensibilizar al pueblo, decía, ¿no?, el presidente. Yo creo que el pueblo está muy sensibilizado. O sea, no necesitamos marchar en las calles para que la gente, cualquiera que tú entrevistes o preguntes, está realmente dolido, angustiado y sensibilizado, porque ya tenemos 80 muertes en lo que va del año, ¿no? Si tú lo comparas con otras cifras, con otros datos, es algo que nos está angustiando. Y un tercer eje, yo creo, que surge de las críticas, tiene que ver con una profunda preocupación de entender que el Estado no está entendiendo su rol y no está entendiendo hacia dónde poner las energías para estos cambios, hacia dónde poner las soluciones para que ocurra realmente un cambio significativo en Bolivia para detener los feminicidios. Yo creo que esas tres son como los grandes campos en los que yo también he estado discutiendo con varias compañeras y compañeros en torno a ¿por qué no nos sentimos convocados a una marcha que ha sido una marcha histórica? Nosotros tenemos 2 marchas al año que son históricas, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Ahora el Estado sale a marchar, vamos a tener que inventar formas distintas de protestar. Lourdes, en el marco de las críticas, tú dices que la sociedad está sensibilizada porque ya hay 80 muertos en lo que va del año. Hay una violación a una mujer cada 3 horas, hay 2 niños violados al día, 3 infanticidios, es decir, las cifras están, por supuesto. Pero si tú crees, o sea, si nosotros realmente viviríamos en una sociedad sensibilizada, ¿crees que pasarían estas cosas? Porque yo creo también, Lourdes, que existe nomás a ver, nadie está de acuerdo con la muerte, ¿no? Por supuesto que nadie está de acuerdo con la muerte. Pero de pronto existe una naturalización también de la violencia contra la mujer, que luego eso termina en muerte. Pero la violencia no inicia ni con un golpe, ni con la voluntad del asesinato. Inicia con otras acciones que son aceptadas dentro de la sociedad. Entonces yo ahí no coincidiría, no sé, no, de que estamos viviendo en una sociedad sensibilizada, porque no creo que lo sea. Sí. Mira, Susana, yo creo que, bueno, el concepto de sensibilización también es muy amplio, ¿no? Y puede ser a veces muy ambiguo. Entiendo lo que tú dices. Según varios estudios que se han realizado en Bolivia, pareciera ser que hay como un sentido común compartido de que no es políticamente correcto pegar a las mujeres, menos aún matarlas, digamos, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio, como tú lo decías al inicio, se declara defensor de la violencia como un método de disciplinamiento ni a las mujeres ni a los niños, pero eso sigue ocurriendo, eso es cierto, hay como una doble moral, ¿no? Tú dices que no es bueno pegar a las mujeres, pero sigues golpeando a las mujeres. Sin embargo, recién digo, porque en el ciclo largo del proceso podemos decir que la 348, la Ley de Prevención de la Violencia, es reciente, ¿no? Hay 30 años de cárcel para el feminicidio y eso no detiene al feminicida. No, no lo detiene. ¿Tú crees que una marcha va a hacer que un hombre que tiene, digamos, dentro de su ideario que él es el jefe de la familia y por tanto tiene derecho a disciplinar a una mujer, va a dejar de disciplinarla porque ha visto una marcha?
Creo que ese es el error al que pero también me dirijo. No, pero también creo que un hombre, jefe de familia, todopoderoso, no sé, cuando ves al Estado que esa cuestión te le están interpelando a través de una marcha o a través de, bueno, así el caso, una marcha, bueno, no lo sé, es decir, sigue en el aire, sigue la discusión. Está muy bien, esto hay que seguir discutiendo, Susana. Claudia, ¿cómo tú crees desde tu perspectiva? Porque Lourdes lo ha planteado muy bien, Tania también, es decir, hay pues críticas entre los movimientos feministas. ¿Cómo crees que se puede generar las alianzas en los movimientos feministas? Finalmente el objetivo es parar ciertas cosas, es de construir el Estado patriarcal, es frenar la violencia contra la mujer, es cambiar el chip dentro de la sociedad. Entonces, creo que el objetivo es compartido, ¿no? Entonces, ¿cómo se te ocurre, cómo opinas que deberían ser estas alianzas entre los grupos feministas? Pienso que hay un tema en común que tú lo has mencionado y todas las compañeras, es el hecho del tema de la violencia. Y Lourdes decía un tema muy importante, el rol del Estado. Y dentro de la historia boliviana hemos visto varios movimientos en los cuales de mujeres, ¿no? En la época censitaria, por ejemplo, y después en la época democrática, cómo las mujeres han ido luchando y ocupando ciertos espacios importantes y reclamando su ciudadanía. Pienso que dentro de ese tránsito ha habido varios movimientos en los cuales se han organizado, pero no necesariamente se han autoidentificado como feministas. Y en Bolivia el gran problema es de que lo feminismo es pues como la polaridad del machismo, como que es algo malo. Y no se entiende de esa forma en Bolivia. Cuando tú conversas con las personas no entienden la magnitud. Y por otro lado, las corrientes feministas, los movimientos feministas en Bolivia tienen sus temas y no llegan a engranar a un solo tema. Son acciones distintas, cierto, hay un tema común, es verdad, pero considero de que es difícil de poder conciliar y de que puedas reunirlas y decir, bueno, esta es la forma. Tampoco hay formas exactas en las cuales nos podamos movilizarnos. Entonces, pienso que desde las particularidades y las corrientes es importante enfocarnos en el tema. No nos vamos a liar, es verdad, pero es importante ir avanzando. Por ejemplo, en el 97 el tema de las cuotas ha sido forjada por las mujeres del feminismo, de la tecnocracia, por ejemplo, ¿no? Pero su base ha sido todo un movimiento de feministas, bueno, yo las considero feministas porque han sido mujeres de movimientos sociales que han interpelado a esta sociedad sumamente machista. Las mujeres, por ejemplo, las mineras, que han interpelado una estructura muy fuerte. Pero también en Bolivia no ha habido condiciones, porque el feminismo o los temas de las mujeres siempre se los ha puesto en segundo plano. Siempre ha estado en primer lugar la nacionalización de las minas, el tema de la democracia, el tema de que la estabilidad económica del país y todo, pero nunca ha sido acompañada por los temas de las mujeres, que eran la base también importante, que avanzaban paralelamente en las demandas, porque también somos parte de la economía, pero no se las ve de esa forma. Entonces, cuando ya vamos avanzando en estos temas políticos, y para mí la constituyente ha sido un lugar muy importante donde nos hemos mirado mujeres de distintas clases sociales, de distintas identidades étnicas, y hemos dicho y nos hemos sentado que tenemos problemas comunes, ¿no? Y que mucho antes las feministas consideraban de que, yo qué sé, el feminismo del norte eran los temas en los cuales teníamos que enfocarnos, pero no, eran particularidades sumamente desde el hogar, ¿no? Desde las individualidades, que eso ha hecho que vayamos mirando y profundizando esos temas, ¿no? Entonces, que el tema de la clase, el tema de identidad, no sean como, yo que sé, paredes que vayan a dividirnos, sino que son temas comunes. Ahí has dicho varias cosas, a ver, sobre las que quiero volver. Evidentemente han habido logros importantísimos del movimiento feminista, ¿no? No del reciente, en la historia del país han habido de los últimos años, ¿no? La ley de cuotas, este paquete legislativo, la 348, y todo el paquete legislativo que contiene, ¿no? Es decir, la modificación del código, ¿no? Creo que hay un paquete legislativo sustantivo. Desde tu perspectiva, Tania, y ya después de haber militado el movimiento feminista y ahora estar en acciones de funcionaria pública, digamos, de servidora pública,
¿Por qué crees que no se avanza con los otros objetivos del movimiento feminista? Primero, ¿qué responsabilidad tuviera el Estado en esto y qué responsabilidad tuviera también el movimiento feminista en que otros no se avance, en que otros objetivos no se avance? Por ejemplo, una cosa que ha sido clarísima, no hemos avanzado en el tema del aborto, ¿no es cierto? Se cayó cuando estaba ahí, lo que realmente era, ampliaba causales, ¿no? Y entonces eso se cruzó con temas morales que no hacen ni a la salud pública, que debería ser, digamos, el enfoque central del Estado, ni a lo que la Constitución marca, que Bolivia no está en el marco de religiones y qué sé yo. Entonces, Bolivia es un Estado laico. Entonces, ahí, desde tu perspectiva, ¿dónde ves que están digamos, las piedras, ¿no?, a los temas? A ver, habiendo estado del otro lado de la acera y estando aprendiendo ahora, y creo que es un aprendizaje muy rico, creo que no estemos avanzando de alguna forma. El hecho de que ya se haya puesto, que se haya incorporado en el código, en la propuesta del Código Penal, las causales del aborto, el hecho de que no solamente ahí, hasta en temas de normativa laboral, que se esté planteando cada vez más el mirar temas de economía del cuidado, por ejemplo, ¿no?, que son temas que el movimiento feminista lo ha ido poniendo y que se han ido recuperando. Pero creo que como autocrítica también, desde un movimiento que hemos estado trabajando años de años entre nosotras, con nosotras, cómo fortalecemos para que algo que yo me quedo con algo que me decía una compañera de la COP, decía, pero es que esos temas, los temas de las mujeres, lo planteaba así, ¿no? Y yo le decía, pero son tus temas. Y ella decía, efectivamente, son mis temas y tienen que lograr hacer los temas de los compañeros también y que no se los ponga detrás. ¿Cómo hacemos para no individualizarlos? Porque es un tema de todos y de todas. De la sociedad, claro. Claro. Entonces, creo que el hecho de que más de 10.000, casi 10.000 personas, entre hombres y mujeres, se hayan movilizado, se han autoconvocado, y no el gobierno, porque esas personas no hacen solo gobierno, hace también a que es el decirle basta, sí, a una realidad y a algo que nos duele, que está naturalizado de alguna forma, que no es lo mismo con los otros temas, porque no son tan visibles. Todavía no los hacemos visibles, pero hace parte a esta naturalización, al hecho de la violencia laboral, el hecho de que no se reconozca el aporte económico de las mujeres. Todo este marco normativo amplio que hemos ganado, no ha sido para nada una concesión, se ha ganado desde la articulación, desde el construir alianzas, desde el mismo hecho de decir, no, nosotras no queremos hablar de género, cuando nos lo decían las compañeras de las organizaciones y hablamos de despatriarcalización, y ahora se asume incluso desde el gobierno la despatriarcalización, ¿no? Y es también, creo yo, el que cómo estos temas que no han estado tan visibles públicamente se traducen en determinadas cuentas en la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Yo creo que por eso es que ahora se movilizan, y es también, qué pena decirlo, pero es también un proceso que debemos más bien, creo, profundizar para decir, bueno, la violencia no la causa solamente el golpe, lo que tú decías, es fruto de no mirar el aporte económico, de no fortalecer también desde política pública, y algo que queremos hacer, al menos espero y estoy convencida de aquello, ¿no? Por eso el estar también donde estoy, el haber aceptado estar donde estoy, el que hay posibilidades, ¿no? Hay compromisos y no solamente de boca para afuera. Hablabas de 3 críticas a esa marcha en específico, a esa convocatoria en específico, pero yo te quiero insistir, Lourdes. A veces la sociedad está leyendo que el feminismo, y uno lo ve en redes sociales, bueno, ni hablar de esas cosas horribles de feminazis que incluso se autorizan en algunas columnas, se autorizan en columnas ni siquiera entrecomilladas. Eso es realmente otro tema, ¿no? No vamos a hablar de eso porque eso es una vergüenza y está fuera de lugar.
pero sí hay críticas a lo que te decía, un movimiento feminista capaz, que si no tienes el comportamiento de lo que dicta la academia o que lo que dicta determinado grupo, seas cuestionado, cuando en realidad si tienes la sensibilidad o si tienes la voluntad de irte viendo, ir cambiando tus prácticas, qué sé yo. A veces he dicho que el feminismo es una secta, ¿no? Entonces, o que tiene prácticas de secta. Entonces, yo lo que te quiero preguntar, Lourdes, es que nos puedas hacer una evaluación desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo estás mirando hoy día el feminismo en Bolivia? Gracias. Mira, yo creo que es un momento muy importante y sí veo un cambio en el sentido positivo de lo que estamos viviendo en Bolivia, ¿no? Estos temas primero nunca hubieran ocupado un programa central en un horario estelar como es tu programa. Y yo creo que eso tiene que ver con la lucha por el sentido común de la sociedad respecto a los roles de género, es decir, las expectativas sociales sobre lo que es ser una mujer y qué tendría que hacer una mujer. Eso ya rompe totalmente el esquema de un diálogo solo entre feministas. Eso me pone a mí optimista en términos de ver este tema, ¿no? Habían otras críticas que hacían referencia al uso electoral del tema. Yo más bien ahí no soy crítica. Yo sí desearía de que haya un uso y haya una centralidad en la disputa electoral de estos temas. Correcto. Porque para mí creo que en este momento los partidos necesitan decirnos algo. Estamos enfrentando un problema social colectivo, todos los partidos deberían pronunciarse respecto a eso. Si eso es electoralizar el tema, bienvenido. Yo más bien quisiera más electoralización del tema, ¿no? No es ese mi problema respecto a la marcha, ¿no? Sino, ¿cómo hacemos visible, y Tania creo que estaba dándonos algunas pistas sobre cómo la centralidad de este tema se pone en disputa en el país? He revisado los programas de gobierno de los principales partidos y no hay uno que se dé el lujo de no hacer una oferta electoral en el tema, ¿no? Tal vez lo hacen desde un punto de vista más progresista, podemos criticar algunas cosas, pero ninguno deja de tocar el tema, lo cual ya es optimista. Y luego tenemos también un grupo que está cuestionando, o sea, el avance también está en disputa. Si reconocemos que las mujeres hemos tenido un avance en libertades, en derechos y en reconocimiento, también vienen unas corrientes narrativas familistas, les vamos a llamar, que nos plantean de que en esos avances y en ese ejercicio de la libertad está el problema de la sociedad. Es decir, los hijos drogadictos, los niños asesinados, son culpa de que las mujeres han abandonado su rol tradicional. No están en sus casas. ¿No? Entonces, el tema está en disputa. Y eso es bueno, porque yo creo que hemos avanzado, las mujeres cada vez estamos con mayor presencia pública y para mí ese es uno de los beneficios que a veces muchas no quieren reconocer de la presencia masiva de las mujeres en la Asamblea Legislativa, de la presencia masiva en los gobiernos municipales. Vas naturalizando a la mujer en el espacio público porque es un espacio tremendamente agresivo cuando las mujeres están presentes, cuando se te ocurre hablar de política, cuando intervienes en temas que eran pensados exclusivamente para varones, es muy duro. Así es. Entonces, esta lucha por el sentido común de la sociedad, ya no de las feministas, sino de la sociedad, es la que está causando todo este revuelo y esta incomodidad social, porque pareciera que estamos viviendo tiempos en los que las mujeres están más capacitadas, están más preparadas, están en más espacios y quieren comerse al mundo, y los hombres, y no digo los hombres, porque también el sistema, porque hay muchas mamás, hay muchas suegras que están como muy nerviosas, muy incómodas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que mi hija se disciplina, tenga hijos y cumpla su rol que la sociedad espera? Si ella está estudiando ingeniería, yo quiero nietos. O no eres muy mujer bien. si no has sido madre. O no eres mujer. Entonces hay como esos valores en tensión y esas disputas, ¿no? Y los jóvenes sobre todo se sienten como en esos dos mundos, ¿no? En lo que quisiera hacer pero no lo logro como aspiración social. Yo creo que esto es parte de la modernidad de Bolivia. Yo celebro de que esa lucha por el sentido común ahora esté en el centro de la política, porque si no estaríamos discutiendo
quién es el más carismático, cuál va a ser el candidato, digamos, más simpático por el que voy a votar. Y en realidad yo no quiero discutir eso, yo quiero discutir estos temas. Yo quiero discutir qué van a hacer los políticos para frenar el feminicidio y cambiar este sentido común machista que ha estado dominando en Bolivia. Interesantísimo, es justo, creo que estos temas los que les tenemos que entregar a nuestra audiencia. Claudia, tú has señalado algo sobre distintas clases sociales que también se sientan interpeladas con el tema del feminismo, etcétera. Y hay una cosa que yo te voy a plantear, digamos, grupos indígenas son violentos con las mujeres, ¿no? No tan extraordinariamente más o menos violentos que cualquier otro grupo, pero sí, digamos, había un mito, ¿no?, de que esta cuestión de la paridad, por lo tanto la paridad, chachahuarmi, qué sé yo, entonces la mujer, lo cual es falso. Sí. Cuando uno va a las comunidades, qué sé yo, está la presencia de la mama, pero no habla, ¿no es cierto? Entonces eso cualquiera que ha ido a las comunidades sabe que es así. Muchas veces hay además, ¿no es cierto?, que la violencia hacia las mujeres es justificada por temas culturales, ¿no? Por ejemplo, aquí alguna vez lo entrevisté a Víctor Hugo Cárdenas y él decía que en las comunidades, cuando había mucha lluvia o había mucha sequía, no recuerdo si era mucha lluvia o mucha sequía, era porque una mujer había abortado y había que buscarla. Eso, un ratito, ¿no? El fenómeno climático por ahí, ¿no? Entonces, esa violencia, ¿no es cierto?, contra la mujer, una mujer, etcétera. Además, había que buscarla por ahí, es decir, ¿no? Una cosa tan, ¿no? Es justificada por temas, él me decía, eso es un tema cultural. O sea, bueno, el tema cultural no puede justificar la violencia jamás, ¿no es cierto? Entonces, tú que conoces mucho y has hablado y reflexionado mucho sobre estos temas, ¿cómo ves, digamos, la posibilidad de que el feminismo pueda penetrar y sensibilizar ciertos grupos, ¿no?, que se escudan en el tema cultural para justificar la violencia contra la mujer? Bueno, sí, estos temas que son el tema de Chachahuarmi y es la naturalización de la dualidad, que supuestamente la mujer es portadora de todos los valores buenos, ¿no?, que también está asociado con el tema de la religión de la Virgen María de la misma forma, ¿no?, portador de todo lo bueno, es lo sagrado y la Pachamama de la misma forma. Se ha asociado este tema de Chachahuarmi en las comunidades de igual forma. Las mujeres en las comunidades saben que esto es una falsedad, ¿no?, y esto lo han asumido para poder lograr sus espacios de poder públicos para posicionarse, ¿no? Ha sido un instrumento para ellas. Por ejemplo, el machismo es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades, en los municipios, tú puedes ver de que cuando una mujer está posicionada como concejal o está participando en política, es pues excluida de una forma muy fuerte, con violencia física, psicológica, le dicen que debe ir a cocinar, de que no está preparada para estos temas. Entonces, ella solamente se dedica en la habladuría. En cambio, el tema del lenguaje formal, aristocrático, todo bonito, está otorgado a los varones y las mujeres no está asociado. Entonces, la penetración del feminismo, yo pienso que no ha habido una necesidad, digamos, de una corriente fuerte que penetre, sino que ellas han asumido, por el hecho de que, por ejemplo, de que sufren estas formas de machismo, ellas se han generado instrumentos estratégicos para poder posicionarse y decir, bueno, esto está mal. Y también han sido astutas, ¿no? El hecho de que su independencia económica, obviamente, pero no necesariamente eso significa que se desprenden del machismo, está aún presente. Entonces ellas han dado otro paso, que es el de participación en la política. Y eso ha significado de generar recursos para sus municipios y para posicionar estos temas y avanzar con temas de violencia en los SLIMs, en las DNAs,
yo he visitado varios municipios en los cuales las mujeres se sientan y dicen, tenemos que hablar entre nosotras, y esto está pasando, y hay que agarrarlo al alcalde y ponerlo acá y hacerle firmar estos documentos hasta que nos diga que tenemos presupuesto para capacitarnos, para los niños, para que el tema del SNIP, que nos pongan presupuesto. Entonces, ha estado siempre presente este movimiento, y no por nada, y no es gratis, el movimiento de mujeres, la organización de mujeres Bartolina Sisa. Eso no es gratis, y tú vas a poder retraerte y mirar, y te sales y miras que es un movimiento feminista. Obviamente ellas no van a decir que son un movimiento feminista. ¿Por qué? Porque tienen que, en esa dualidad que les han encajado de decir que son chachahuarmi, pero en esa forma de apartarse como Bartolina Sisa, han empezado a generar discusiones, ¿no? Interpelar el sistema machista, patriarcal y la violencia hacia las mujeres, han puesto ahí en la mesa y están avanzando. Y ellas mismas dicen, necesitamos estos talleres, necesitamos capacitarnos, porque ahorita no estoy cocinando, no estoy ordeñando la leche, no estoy en la cosecha, me estoy capacitando y estoy avanzando y estoy reflexionando estos temas. Son círculos en los cuales, cierto, dicen, el feminismo es malo, no sé qué, es imperialista y todo, pero son círculos en los cuales están reflexionando, y eso también les ha ayudado a enlazar a otros movimientos feministas que están trabajando, ¿no? Entonces, el machismo sí es muy, muy fuerte, las excluye, y la violencia también está presente, pero eso no ha significado de que las mujeres retrocedan, sino que estén avanzando continuamente. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, en nuestro hotel. Voy a volver a preguntarles a nuestras panelistas qué es lo que han leído en los programas de gobierno. Lourdes lo decía, no ha habido ningún programa de gobierno electoral que no haya incluido el tema de género. Me parece una cuestión sintomática, una cuestión interesante de la que hablaremos el próximo bloque. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, en nuestro hotel. Esta noche estamos haciendo un programa para analizar cómo desde la sociedad se está leyendo al feminismo, o intentando analizar. Y este bloque le vamos a dedicar un poco a la reflexión de qué es lo que están haciendo las fuerzas políticas en torno a sus propuestas con el tema de género. Lourdes, ¿qué es lo que has leído dentro de los programas de gobierno? A ver, ¿qué cosas interesantes te han parecido? Ya lo señalabas, todos han hablado de los temas. Me interesa un poco más las tres principales fuerzas. A ver, ¿qué cosas destacarías? ¿Qué cosas ves ausentes? Bien. Creo que los tres han puesto mucho énfasis y mucha centralidad en la violencia, ¿no? Y obviamente eso, escuchando a la ciudadanía, que realmente este es un momento en el que en Bolivia la violencia es una preocupación cotidiana, permanente, y debería ser atendida, yo creo que por todos los candidatos y candidatas. Yo esperaría que incluso los candidatos hombres comiencen a pronunciarse a nivel de uninominales, diputados, senadores, sobre su posicionamiento frente a este hecho. Entonces, los partidos, todos ellos han recogido esa preocupación. Un segundo eje que han recogido, aun cuando algunos de manera más tímida y otros de mejor manera, es el tema del empoderamiento económico de las mujeres. Incluso varios candidatos ya están en las calles contactándose con mujeres productoras, asociándose a sindicatos. Eso nos habla de que hay una preocupación central en el avance. Tú sabes que a pesar de las buenas noticias que tenemos como país en términos económicos, las mujeres no hemos logrado los mismos avances que el país en su conjunto ha logrado. Todavía las brechas salariales, todavía las mujeres que están las personas que están en extrema pobreza, en su mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, ese es un segundo gran campo de preocupación que creo que ha sido abordado por los tres partidos principales. Y ahí un apunte sobre Bolivia dijo no, con una intervención directa en las empresas privadas, que ellos dicen de que los directorios de las empresas privadas deberían tener también paridad. Algo muy interesante, porque el Estado usualmente, o los partidos, se ocupan de lo que el Estado debe hacer y no necesariamente de la iniciativa privada, que también tiene que dar pasos importantes para el empoderamiento de las mujeres. Y ¿Qué es donde están los datos más preocupantes, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. El estudio que había hecho Los Tiempos, no sé si ustedes recuerdan, de las estudiantes de ciencias económicas, el 60% son mujeres, ¿no es cierto? Pero directivos en bancos, solamente el 13% son mujeres, ¿no? Sí. Entonces, la brecha es gigante, en particular en el sector privado.
Así es, hablar de los techos de cristal es muy importante en este momento, es decir, las mujeres estudiamos, nos preparamos, pero siempre tenemos un techo de cristal en las empresas. Pero también hablar de lo que está pasando con de dónde se están ubicando las mujeres en servicios y comercios, los que tienen menos salarios, los que tienen menos seguridad social, o sea, las mujeres han ingresado al mercado de trabajo, pero no tienen las mismas oportunidades. Entonces, ese es otro tema que me parece los partidos ahorita van a poder hacer ofertas interesantes, innovadoras, ¿no? Y un tercer campo que me ha parecido interesante ha sido el tema de la economía del cuidado. Gran explicación de por qué todavía las brechas en el mercado de trabajo, por qué las mujeres siguen ubicándose en sectores de poca productividad como el servicio y el comercio, tiene que ver por la poca flexibilidad o poco cambio que ha habido en la distribución de las tareas del hogar al interior de los hogares. Ahí Comunidad Ciudadana tiene cosas muy interesantes en términos de cómo abordar este gran problema de que los bolivianos y bolivianas aceptamos el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, aceptamos la participación política, pero siempre y cuando dejemos las cosas hechas en la casa. Es decir, si te levantas temprano y dejas cocinado, planchado, lavado, puedes hacer lo que quieras con tu tiempo, ¿no es cierto? Una supermadre. Esas tienes que ser una supermadre. Creo que todavía los bolivianos y bolivianas somos muy conservadoras en el orden interno del hogar. Sí. El hogar se está volviendo así como un espacio muy frustrante para las mujeres, ¿no?, que están avanzando. Ese es un tema que también han abordado los tres partidos y que ahí creemos que van a haber cosas innovadoras o nuevas cosas que sobre todo las chicas jóvenes quieren escuchar. Tania, ¿cómo se ha hecho en el programa El Más? Te lo pregunto porque eres la directora de esta oficina. ¿Han recogido las propuestas? ¿De dónde las han recogido? ¿No las han recogido de las organizaciones sociales? ¿De dónde sale la propuesta del movimiento al socialismo? Bueno, desde la dirección hemos aportado en algo. Sé que el Movimiento al Socialismo como partido ha desarrollado además unos procesos a nivel departamental con las organizaciones, cada departamento, cada CODECAM, ¿no?, que articula las organizaciones que están trabajando y que apoyan al partido de gobierno. Han planteado sus propuestas y ahí donde más te puedo aportar. ¿Qué lectura haces de esas propuestas? Que la Alianza de Mujeres, y creo que han recuperado mucho de la discusión y de la propuesta que hicieron el año pasado de la agenda de despatriarcalización, están también muy fuertes estos temas en relación a la economía del cuidado, en el cómo fortalecemos corresponsabilidad de cuidado para fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres. Pero viene vinculado a las organizaciones sociales, al fortalecimiento de organizaciones sociales, ¿no? Desde allá entiendo y sé que se ha recuperado también en la propuesta de gobierno este tema de ver de forma integral el empoderamiento económico con mucha mayor fuerza, cosa que no se veía incluso y que ha sido una debilidad en la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, cómo incorporamos o cómo le planteamos mayor inversión a estos temas, tomando en cuenta que el nudo también de muchas brechas de desigualdad está lo que decía Lourdes, ¿no?, en la familia o la forma de ver corresponsabilidad, el hecho de decir yo ayudo o no ayudo, políticas laborales en relación a aquello, y sí muy fuerte el tema de empoderamiento económico, ¿no? Uh-huh. Claudia, ¿hiciste alguna lectura particular de los programas? ¿Hubo algo que te llamó la atención? ¿Crees que los temas de género dentro de un programa, de una oferta electoral, interpelan? Tú eres joven, eres feminista. ¿Crees que estas propuestas que están haciendo los nueve partidos que están en concurso, que efectivamente han anotado el tema de género, están logrando ser temas que puedan interpelar?
A mí, bueno, yo saludo mucho el hecho de que hoy en día estamos viviendo una coyuntura muy importante porque se ha posicionado el tema de género, ¿no? Y se ha posicionado en el hecho de que participemos en política, de que generemos políticas públicas en pro de la población, y eso significa también para las mujeres. He visto que dentro de las organizaciones políticas le están dando prioridad. He visto, por ejemplo, que en Comunidad Ciudadana han presentado, ¿no?, a sus candidatas senadoras, que todas son mujeres. Yo saludo ese hecho, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho el hecho de que solamente sea un eslogan de campaña y que lleguemos hasta ahí, o que simplemente sean representantes mujeres que estén en el poder, pero no tomen la agenda de las mujeres, de los movimientos feministas, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa. Yo pienso que es importante que en Bolivia existan estos movimientos para seguir siendo críticas y seguir avanzando de esa forma, porque si nosotras nos vamos a dormir y no vamos a avanzar en estos temas, eso se va a quedar, incluso puede llegar a un retroceso. La marcha, por ejemplo, del presidente, a mí me ha parecido de que las organizaciones, cierto, se han convocado y todo eso, está bien, pero por otro lado, ¿no?, pero pienso que el rol del Estado y el rol del presidente tiene que ser también el hecho de que realmente funcionen las leyes, realmente que las instituciones dejen de ser corruptas, que el tema de la justicia deje de ser, pues, yo que sé, que puedas meterle 20 pesos, 100 dólares, no sé, y compres, ¿no? Entonces yo pienso que por ese lado el Estado tiene que encargarse sobre esos temas y que no solamente un presidente llegue y marche como un miembro más de la población. Entonces pienso que estas movilizaciones tienen que estar presentes todo el tiempo, tenemos que ir avanzando y que dentro de los partidos se debatan estos temas, ¿no?, de que las mujeres no solamente vayan vacías, sino que estén con estos contenidos de la agenda de las mujeres. Hoy nos hemos posicionado y hemos logrado un avance importante. Ahora el tema es no retroceder, sino que seguir avanzando. ¿Querías decir algo? Sí, yo creo que ahí es importante aclarar, no es la marcha del presidente, yo creo que le vaciamos de contenido una movilización tan grande otra Pero vez. es el presidente, no puedes negar sí, que el era la figura presidente central. no, Tania. la figura central ahí son las ¿Entiendes? organizaciones, y si ves, el presidente por eso incluso ha evitado hacer una intervención, porque se ha puesto como uno más, ¿no? Y si después escuchamos las intervenciones de lo propio. Tú, Lourdes, sabes, yo, amante de política pública feminista desde muy joven, mi bandera política siempre ha sido el feminismo, no tengo bandera partidaria, pero creo que en términos de avances, y lo que decía Claudia, se está haciendo un esfuerzo, y al menos creo yo, viendo también la respuesta de los distintos ministerios y las distintas instancias, incluso en el nivel departamental y municipal, esta apuesta de lo que tú dices y tiene que ocuparse de tales cosas, se está haciendo un esfuerzo para aquello, en términos de justicia, en términos de plantear, por ejemplo, y lo que decíamos, y las mismas organizaciones, ok, está bien, hay que fortalecer la FELCB, hay que fortalecer que no haya impunidad en la justicia, ¿no?, que es un tema muy fuerte, pero la otra cosa es, no queremos llegar a ese nivel, no queremos llegar a que otra vez fortalezcamos servicios, entonces presumimos que va a seguir habiendo violencia. Lo que queremos es también fortalecer temas de prevención y recuperar las buenas prácticas que desde sociedad civil y desde las distintas organizaciones también lo hacen. Creo yo que al decir es la marcha del presidente, esas 10,000 personas, y yo misma me siento interpelada porque yo no marché por el presidente. Y creo que muchas de esas personas no han marchado por el presidente, wow, que no, también convoca, efectivamente, pero es una marcha, creo yo, que más allá de la marcha y demás, implica ciertas responsabilidades y ciertos compromisos de los y las que han participado en ese espacio, ¿no? Y que eso tiene que traducirse también después de acá un mes en es más, una semana y demás, ¿no? claro, y en decir, bueno, no quedó en la marcha, decir, bueno, estuvimos en la marcha y qué bonito la marcha, y una histórica marcha además, debo decir, en función a este tema, y lo digo desde la autocrítica, igual desde donde vengo, pero es, bueno, hubo una marcha, hay unos compromisos, evaluemos esos compromisos, y creo que parte de esos compromisos están siendo también recuperados por varios de los partidos políticos que están ahora en contienda, ¿no? Y habrá que ver más bien cómo fortalecer esta demanda desde sociedad civil cuando hablamos de no violencia, que la violencia viene pues intrínseca en el tema de oportunidades de empoderamiento económico, de trabajo, del tema de la flexibilidad
flexibilización laboral y estos otros temas que tienen que ser recuperados, como no. Lourdes, se ha dicho que el feminismo boliviano es un movimiento de clase media, intelectual, sin raíces populares. De hecho, los movimientos feministas con raíces populares no se hacen decir a sí mismas feministas. ¿Cómo desde el movimiento feminista se puede también convocar? Porque me parece que convocar a más gente, sumar a más personas al movimiento feminista es una forma de prevención gigante, ¿no? Que haya una feminista en una familia es una forma de prevención gigante, ¿no? Sí. El otro día con Lourdes nos encontrábamos a propósito que en una persona hacía ciertas declaraciones machistas y le salió la hija muy feminista, ¿no? Sí. Entonces él andaba muy medido y nos causaba gracia. Pero cómo, digamos, también se sale de esa idea de que el feminismo es o académico o no tiene raíz popular o está pensado solamente para un grupo o es solamente para mujeres, o ¿no? Yo creo que lo más interesante en este momento es discutir o posicionarnos sobre qué creemos que es el feminismo, ¿no? Porque hay también una construcción mítica sobre lo que es ser feminista, hay hasta caricaturas, digamos, de lo que tú llamabas la feminazi. Feminista es una persona que cree que los hombres y las mujeres tienen derechos iguales y por tanto merecen tener oportunidades iguales. Entonces, cuando yo hago esta declaración, muchas mujeres se sorprenden y dicen, la miércoles, creo que yo soy feminista. Pero se ha dado un mal nombre, ¿no? O sea, se ha tratado de estigmatizar y esa es parte de la lucha machista también, ¿no? Quieren hacerte sentir que eres diferente, que eres excluida de la sociedad porque tú eres feminista, eres una que ataca a los hombres, seguro que eres lesbiana, te vas a divorciar, o sea, es como también la forma de estigmatizar. Por eso a mí me gusta hablar mucho de los movimientos de mujeres en Bolivia, porque ahí tienes a las mineras que han recuperado la democracia, ahí tienes a Bartolina Sisa, tienes a las organizaciones populares de las mujeres en los mercados que son potentísimas y que sin decir soy feminista, lo que buscan es igualdad de derechos y oportunidades, ¿no? Entonces, limitar al estigma del ser o no ser feminista, creo que es una discusión bastante inútil, yo diría, ¿no? Aquí estamos para trabajar una agenda en conjunto, una agenda de derechos iguales, porque además cada vez yo siento como mucho optimismo sobre las diversidades de feminismo que están ocurriendo en las calles. Creo que las feministas, sobre todo en Bolivia, no somos académicas. Somos militantes, somos activistas, somos pensadoras, somos soñadoras. Eso somos, ¿no? Las académicas más bien creo que están bastante asustadas de todo lo que está ocurriendo en las calles. Tenemos feministas ecologistas que están demandando exactamente el futuro del planeta. Tenemos feministas animalistas que nos están demandando ser vegetarianos, lo cual me asusta porque yo soy carnívora. Tenemos feministas que están centradas por el derecho al aborto. Es decir, hay como ese surgimiento de diversas ideas dentro de esta idea en común. Iguales derechos, iguales oportunidades y libertad para ejercer tus sueños. Creo que ese es un compromiso que nos une a muchas más mujeres que se llamen no o no feministas. O a veces a una que no quiere llamarse feminista, pero está peleando todos los días porque no quiere sufrir el estigma. Porque no quiere ser calificada como radical, digamos, ¿no? Y está bien, es perfecto. Todas tus luchas son mi lucha. Ese es un principio feminista. Entonces, yo comprendo las luchas de todas las compañeras, no importa si se quieren o no llamar feministas. Tania, ¿cuál es la relación de la Dirección de Despatriarcalización con las organizaciones feministas? ¿Están logrando recoger las agendas? ¿No lo están haciendo? ¿Hay una relación próxima? ¿No la hay? No, sí. Creo que más bien ha sido algo que hemos estado apuntalando y fortaleciendo. De hecho, mira, 4 meses, casi 5 meses del servicio, lo primero que hicimos,
este hecho ha sido reunirnos con las organizaciones de mujeres urbanas, rurales, trabajadoras, con las que se dicen feministas y no, con instituciones, con los ministerios para trabajar nuestro plan, para plantear cómo articulamos y cómo además fortalecemos comités técnicos incluso y de asesoramiento con organizaciones como Bartolina Sisa, CONAFRO, organizaciones de jóvenes, pero también con instituciones, por ejemplo, como la Coordinadora de la Mujer, Oxfam, ACOBOL, AMATBOL, ¿no? El Servicio Plurinacional de la Mujer, y es lo que estamos intentando como entidad descentralizada, además de gobierno, responde a una agenda que es profundamente y que rescata profundamente la necesidad y las voces de las mujeres por decir queremos que esto mejore, ¿no? Y al plantearnos, por ejemplo, nuestra principal función, evaluación, seguimiento y monitoreo a lo que el Estado debe hacer para fortalecer el ejercicio de derechos. Nosotras dijimos, nosotras solitas, que somos 10, más o menos, no lo vamos a poder hacer si no es en alianza, en coordinación con claro. las con los diversos movimientos de mujeres, porque son ellas pues las que están en territorio. Entonces, ¿no? Yo creo al menos que estamos abiertísimas y que hay una agenda conjunta además que estamos impulsando, ¿no? Eres joven, eres política y eres una gran crítica cuando encuentras espacios que no están pudiendo penetrarse. Alguna vez en el anterior programa que estabas acá, hablabas de cómo cuesta, digamos, dentro de las élites de los partidos políticos penetrar. ¿Tú sientes que puedes penetrar dentro de los movimientos feministas? ¿Sientes que es, digamos, un movimiento abierto que recibe a todas, a todos? Bueno, veo que el movimiento feminista tiene muchas particularidades y es difícil tener un estándar de, digamos, las feministas autónomas, las feministas culturales, no sé, es bastante difícil, las feministas marxistas, entonces es bastante complicado decir de que yo voy a esto o allá, ¿no? Y también las feministas te dicen, no eres feminista porque no te comportas de cierta forma, ¿no? No tienes estos estándares. Pienso que es importante seguir trabajando en estos temas. Pienso que la academia tiene que seguir avanzando. Por ejemplo, una de las ventajas y que a mí me agrada es el feminismo cultural, que te habla de tu autoafirmación, de tu ser femenino, de automirarte, porque el tema es también cómo te han construido, ¿no? Cómo han naturalizado tu forma de ser y te han idealizado de cómo debes ser, ¿no? Y eso te genera como una crisis personal porque tú no eres como supuestamente te han dicho o vives con las culpas, te frustras y todo el tiempo es tu culpa y cuando tú vas a unos espacios de trabajo o de la política, todo el tiempo estás dudando de ti misma y por ese lado a mí me agrada el tema del feminismo cultural porque te reflexiona con esos temas, ¿no? Por otro lado están las autónomas que salen a las calles, revientan y hacen muchas cosas. Las anarquistas. Las anarquistas para mí es la diversidad también la diversidad. De quienes somos, sí, ¿no? O sea, son particularidades, sí. Sí, entonces estamos aportando desde ahí. Yo pienso que eso no tiene que bajar, tenemos que seguir reflexionando y avanzando de esa forma para poder posicionarnos y estar en mejores condiciones, porque hombres y mujeres tenemos que tener mejores condiciones con iguales oportunidades. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, ya volvemos sencillamente a las conclusiones de un programa que desde la editorial de esta casa no es hotel consideramos necesario. Ya para cerrar, un programa interesantísimo y un programa, lo reitero, necesario desde nuestra línea editorial. Creemos que los temas de género deben hablarse, deben estar en nuestra agenda política, en los medios de comunicación. Tania, una conclusión de un minutito, ¿con qué quieres que se quede la gente, sobre todo de lo que hemos hablado? Creo que importante el hecho de visibilizar cómo articulamos alianzas. Lo que estamos haciendo es el fortalecer alianzas por poner estos temas no para después, no en la coletilla, sino que sean parte de, y que porque son además parte del desarrollo de la democracia de nuestro país. Y ahí creo que es bueno el recuperarse y el recuperar la participación de todas y todos y el recuperar lo que está bien hecho y el fortalecer lo que no. Muchísimas gracias. Tania, vamos a estar dándole seguimiento a
todo lo que estés haciendo a partir de la dirección. Gracias por habernos acompañado esta noche. Lourdes. Yo quisiera decir que ha llegado el momento en avanzar desde el campo simbólico, y para mí las marchas, los pronunciamientos, el poner tu cara y decir tu posición es un hecho simbólico, y para eso realmente lo simbólico es central, pero ya ha llegado el momento de pasar de lo simbólico a las acciones concretas institucionales. Quiero saber cómo el Ministerio de Educación asume su responsabilidad en la prevención. Quiero saber cómo en la atención de víctimas los gobiernos municipales realmente fortalecen sus servicios legales integrales. Y quiero saber cómo el sistema de justicia realmente convierte a los hechos concretos, y voy a mencionar la manada como un ejemplo en Santa Cruz, hechos concretos de justicia para las mujeres que han muerto por feminicidio. Eso es lo que ahora a mí me interesa. Muchas gracias, Lourdes, por habernos acompañado esta noche, y como siempre, gracias por estar en esta Casa Nos Hotel para estos temas y realmente impulsarlos a que nos hagamos, porque yo les voy a contar, Lourdes me llama para decir, bueno, ¿cuándo? Mentira. Y yo me solidarizo en tus luchas en redes sociales. Bueno, esas te las agradezco, porque ya sabes que entrar al campo mediático, sí, a este escenario, opinar cuesta, muy te castigan. Bien, eso es lo que hay que cambiar, sí, eso es lo que hay que cambiar. Así es. Claudia. Es importante seguir avanzando, es importante saltar desde las calles, desde las luchas, desde pensar, desde reflexionar, a posicionarnos en lugares considero, de poder en diferentes espacios estatales, privados, porque es importante mostrar la imagen de que hombres y mujeres estamos en las mismas condiciones y con las mismas capacidades, y de que el tema de la violencia y todo eso tiene que ser resuelto sí por nosotros, pero también por un Estado que tiene que darle orden, una estructura, una educación que vaya a educarnos desde las escuelas, desde las universidades, en todos los espacios, y por otro lado el tema de la justicia, que es un tema pendiente. Es necesario que el tema de justicia se institucionalice y que no sea corrupta. Es muy importante eso para que generemos condiciones para que vivamos hombres y mujeres en las condiciones que nos merezcamos, ¿no? Que son buenas, el buen trato sobre todo. Muchas gracias a las tres por haber estado esta noche en esta Casa Nos Hotel. Lo señalaba, lo reitero, estos temas para nosotros son temas necesarios. El feminismo no es un cuestionamiento ni una lucha, no quiere decir luchar contra los hombres de ninguna manera. Es la necesidad de que los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Cada quien, creo que no existe ningún hombre que quiera que una mujer tenga menos derechos que él. Por lo tanto, necesitamos que sean también los hombres los que luchen al lado de las mujeres, que comprendan que no se los está atacando y que lo que queremos es una sociedad de pares, una sociedad de iguales. El feminismo es un aprendizaje. El feminismo quiere decir desenmarañar toda esta cosa, como decía Claudia, que nos han enseñado. Y usted que nos está mirando, señora que nos está mirando, padre de una hija, esposo, esa mujer puede ser quien quiera ser, ¿no? Eso de alguna manera es también el feminismo. Gracias por habernos acompañado esta noche en esta Casa No es Hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo y siga la programación de ATV. Buenas noches. Hotel.